Bienvenidos compañeros, el día de hoy nos encontramos con el doctor Eduardo Argudo González, el cual nos seguirá explicando el siguiente elemento sobre la teoría del delito. Profesor, entrando en materia, cuéntenos, ¿qué es la antijuricidad? Muchas gracias, Uber. El tercer elemento de la teoría del delito y el segundo adjetivo que recibe precisamente la conducta es la que se denomina la antijuricidad. Brevemente hay que explicar precisamente de qué se trata la antijuricidad, que para muchos autores constituye particularmente el principal elemento de la teoría del delito. Es más, en realidad, en casi todos los textos ustedes van a encontrar que los autores difieren en la definición de qué es delito o de qué es infracción penal, pero casi todos los autores asimismo coinciden en que un elemento de la teoría del delito es precisamente la antijuricidad. ¿Y qué se refiere a la antijuricidad? Bueno, la antijuricidad se refiere básicamente a la lesión que se produce sobre un bien jurídico protegido por la ley penal. Como habíamos manifestado anteriormente, la ley penal como tal no es una norma prohibitiva. La ley penal como tal se constituye en una norma tipificadora de una conducta, que describe una conducta. El objetivo de la descripción de una conducta como delito es justamente proteger un bien jurídico que se encuentra detrás de esa conducta. ¿Qué bien jurídico protege? Bueno, en general lo que hace precisamente es proteger un derecho fundamental, un derecho de una persona. Si ustedes pueden observar el Código Orgánico Integral Penal, cada uno de los capítulos en la parte especial del código precisamente refieren a la protección de un derecho fundamental. Delitos contra la inviolabilidad de la vida, delitos contra la libertad personal, etc. Entonces, cada una de las infracciones penales lo que constituye por ende es la protección a un derecho de una persona. Pero no solo eso, sino que también la antijuricidad se establece como un instrumento en el cual el delito se constituye en una forma de protección o de evitar que se produzca la violación a una norma jurídica. A eso le denominamos por ende antijuricidad. Entonces, esta antijuricidad formal prevista en la norma penal o esta antijuricidad material determinada por los autores es la que nos toca estudiar en estos momentos. Para tales efectos, solamente existe delito si la acción, la conducta realizada por el individuo, el infractor como tal, produce para el efecto un resultado lesivo, descriptible y demostrable. Y este resultado tiene que ser obligatoriamente o considerablemente tiene que ser lesivo. La lesión que produce precisamente es la que se medirá para la determinación de la antijuricidad o inexistencia de la antijuricidad. Entonces, lo que tenemos claro entonces es que una acción, un delito como tal, es antijurídico porque produce una lesión. Ahora, el estudio de la antijuricidad se concentra básicamente en estas causas que son consideradas de exclusión de la antijuricidad. Nuestra norma penal, cuando habla de las causas de exclusión de antijuricidad o cuando no exista antijuricidad, nuestro Código Penal menciona básicamente 4, que son el estado de necesidad, la legítima defensa, el cumplimiento del deber legal y el cumplimiento de una orden legítima de una autoridad competente. Sin embargo, a esas también le vamos a agregar 2 causas más de antijuricidad. En primer lugar, analicemos los denominados delitos de bagatela. Un delito de bagatela se constituye aquel delito en el cual produce una lesión tan leve, tan imperceptible, que como tal no es necesaria la actuación penal. El principio de mínima intervención penal establecido dentro de la legislación penal vigente, el Código Orgánico Integral Penal, este principio de mínima intervención nos llama precisamente a no promover la acción penal en hechos que no producen lesiones sino graves. Entonces, los delitos de bagatela entran en el campo de la antijuricidad, de la exclusión de la antijuricidad. No es necesaria la iniciación de una acción penal o la actuación del derecho penal en el caso que exista una lesión tan leve, tan imperceptible, que no pueda valorarse como tal. En segundo lugar están los denominados delitos imposibles. Estos denominados delitos imposibles son aquellos que, si bien la persona promueve una conducta que puede ser considerada típica, una conducta llena de conciencia y voluntad que puede ser considerada típica, esta conducta, por el solo hecho de producirse, no produce o no conduce a un resultado lesivo. Siempre ponen los ejemplos los autores de aquella persona que infiere una calumnia en un lugar, en una selva donde no existe nadie que pueda escucharlo.
Es decir, una persona que grita a viva voz una calumnia en un lugar donde nadie puede escucharla. Efectivamente, la persona hace una falsa acusación en contra de otra que se constituye como tal en la tipicidad de la calumnia, pero como nadie puede escucharla, no se produce tal antijuricidad. Es imposible que se produzca una lesión en virtud de ese hecho. O el ejemplo más gracioso todavía de la persona que se para en la azotea de una casa a querer lanzarle piedras a un avión con el objeto de que el avión se caiga por el piedrazo. Es decir, es un acto antijurídico, un acto típico, ¿sí? Hay intención de causar daño inclusive, pero no es antijurídico porque la lesión es imposible que se produzca. Ahora, ya regresando nuevamente a lo que establece el COI establece en primer lugar el estado de necesidad. Al estado de necesidad se la considera como una causa de exclusión o de ausencia de antijuricidad, que es la que ocurre cuando la intención del autor de un hecho considerado como típico es proteger un bien jurídico de mayor relevancia o que se encuentra en mayor peligro. El Código Orgánico Integral Penal para tales efectos establece algunos criterios o requisitos para producirse justamente el estado de necesidad. El primero de ellos, establecer justamente que hay mayor peligro en un bien jurídico que tenga una mayor relevancia que el bien jurídico que se afecta. En segundo lugar, la inminencia del peligro o la verdadera puesta en peligro del bien jurídico para que está siendo afectado. Y el tercero, que no haya otro mecanismo posible para poder recuperar o reparar o evitar el daño de ese bien jurídico. Para explicarlo con un ejemplo, es como decir que una persona está siendo víctima de un incendio en su casa. Y la única forma que tiene para poder escapar de su casa es agarrar un objeto contundente, romper la pared de su casa y romper la pared de la casa del vecino. Porque las vías de escape por otros lados no existen. Y la única forma que tiene para poder escapar de su casa es justamente romper la pared del vecino. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Se produce un daño en bien jurídico? Sí, bien jurídico ajeno, en la propiedad del vecino. Pero ¿cuál es la intención de ese daño justamente? ¿Cuál es la razón, la motivación de ese daño? La protección de un bien jurídico de mayor relevancia, que en este caso la vida del autor. Entonces, eso se llama estado de necesidad. El estado de necesidad excluye la antijuricidad, porque tiene como objeto la protección de un bien jurídico mayor. El otro caso es la legítima defensa, la tan mencionada legítima defensa. Es decir, la que se produce cuando una persona se encuentra en un estado actual e ilegítima agresión. Un estado de actual e ilegítima agresión. Es decir, que una persona está siendo agredida actualmente y esa agresión tiene la calidad de legítima. Entonces, la persona puede utilizar medios proporcionales a la agresión para poder defenderse de esa agresión. Eso se considera legítima defensa. Es decir, la determinación de que existe una agresión en contra de una persona por parte de otro sujeto, que esta agresión es ilegítima, que esta agresión es actual, no podemos hablar de agresiones pasadas, sino una agresión actual, y que el medio que yo utilice para defenderme de esa agresión sea proporcional a la agresión propiamente dicha. De forma tal que podemos decir que si una persona, por ejemplo, me apunta con un arma, con el objeto o amenazándome con disparar, y yo puedo, previamente a que me dispare, tomar una piedra o un objeto contundente y lanzárselo contra la persona, el objeto de producir esa lesión contra la persona que me iba a lastimar era justamente mi legítima defensa. Obviamente tiene que ser primero actual, las razones son claras. Yo no puedo ir y darle el mismo piedrazo al tipo que ayer me apuntó con un arma. No, tiene que ser inmediata y tiene que ser ilegítima, porque si yo estoy cometiendo un delito y un policía con el objeto de detenerme intenta agredirme con ese objeto de detenerme y yo lanzo un golpe contra el policía, la agresión, mi legítima defensa no es causa de justificación, no es ausencia de antijuricidad, porque la actuación del policía se considera como tal legítima, ¿sí? Y por ende, y también mi reacción tiene que ser proporcional al hecho. Pues si una persona me va a amenazar con un palo, yo no puedo sacar pues un arma de fuego para defenderme, porque obviamente las lesiones que yo pueda producir con un arma de fuego a las que me pueda producir otra persona con un palo son absolutamente distintas. Por otro lado, también tenemos el cumplimiento de orden legítima de autoridad competente. El cumplimiento de orden legítima de autoridad competente establece que cuando una autoridad con competencia, o sea, con plenas atribuciones para dar una disposición, ¿sí?, entrega una disposición a una persona que evidentemente no constituya delito, escuchen, que evidentemente no constituya delito, ¿sí?, el cumplimiento de esa orden
me libra de responsabilidad penal por carecer de antijuricidad. Es decir, si una autoridad, un juez, me ordena hacer, no hacer o dar en virtud de una resolución judicial, mi obligación jurídica está en cumplir la orden que me ha dado la autoridad. Si esa orden, si el cumplimiento de esa orden constituye una infracción penal, yo tengo que hacerle conocer al juzgador que efectivamente constituye una infracción penal para negarme a cumplir la orden. Pero si esa orden no es una infracción penal vista como tal, o sea que no es perceptible como infracción penal, sino que el cumplimiento de esa orden oculta detrás de ella una infracción penal, o sea que no es una infracción penal notoria como tal, ¿sí? Yo puedo cumplir la orden y luego determinar o justificar de que esa no existía antijuricidad porque yo realicé esa acción en virtud de la orden legítima de una autoridad competente. También se encuentra el cumplimiento del deber legal, es decir, cuando la norma jurídica expresamente determina una disposición de una acción que yo debo realizar, es decir, una actuación que yo debo realizar obligatoriamente para evitar ser sancionado. El clásico ejemplo de aquello es la de los agentes de la fuerza pública que no pueden actuar respecto a una persona lesionada o herida en un accidente, en un evento similar, hasta que no llegue el paramédico o el médico correspondiente a determinar la forma, los instrumentos o los mecanismos que se va a utilizar para poder trasladar a la persona herida. ¿Sí? Aparecería como un acto de omisión por parte de la agente de la autoridad, por ejemplo, el no levantar a la persona que ha sufrido un accidente de tránsito y no socorrerla inmediatamente. Pero lo que ocurre es que el deber legal de esta autoridad es justamente esperar a que llegue el paramédico o la persona especializada del caso, hablamos profesionalmente por supuesto, que pueda determinar justamente las posibilidades o instrumentos que necesitan para poder trasladar a la persona. Entonces una persona no puede ser considerada, por ejemplo, un acto de omisión como el que estamos mencionando, si lo que se encontraba haciendo era el cumplimiento de una norma legal. También, además, el ejercicio de un derecho es una causa de exclusión de la antijuricidad. Si yo ejerzo un derecho fundamental y en el ejercicio de ese derecho, sin excederme por supuesto, sin abusar del derecho como tal, si en el ejercicio de ese derecho violento derechos ajenos, se establece por supuesto este instrumento constitucional de interpretación llamada la ponderación, y mediante el cual se podrá establecer si el ejercicio del derecho como tal fue legítimo o no para determinar si existió o no existió infracción penal. Finalmente, el Código Orgánico Integral Penal establece qué ocurre cuando una persona se excede en las causas de exclusión de la antijuricidad. Es decir, si yo en la legítima defensa hago un acto de legítima defensa no proporcionado, o si yo en un acto de estado de necesidad daño un bien jurídico más relevante que el que estaba protegiendo, o si yo en el cumplimiento del deber, del cumplimiento de la orden legítima de autoridad competente, puedo notar que existía una infracción penal, pero sin embargo cumplo con la orden. Se establece justamente que eso no desaparece la responsabilidad penal, pero que sin embargo lo que sí hace es atenuar la pena. Bajo las consideraciones judiciales correspondientes, atenúa la pena de forma tal que la sanción que recibiría no sería la misma que haberla realizado sin estas causas de justificación o causas de exclusión de la antijuricidad. Eso respecto a la antijuricidad, ya en el próximo capítulo revisaremos lo que va en torno a la culpabilidad. Muchas gracias, profesor.